Buenos días a todos, qué alegría podernos reunirnos otra vez en torno a la palabra del Señor. Vamos hoy a ser desafiados por la palabra del Señor, también vamos a cantar y por qué no desde ahora colocar nuestro corazón, dispongamos todo nuestro corazón y toda nuestra alma para comenzar este servicio con alegría y con emoción. Entonces vamos a orar al Señor y darle gracias por todo lo que Él hace para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que grandes son sus misericordias cada mañana. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a exponer este tiempo en manos de Él y acompáñame en oración. Ahí desde tu casa, con tu familia, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque tú permites, Señor, reunirnos en torno a tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno y aún, Señor, tú nos enseñas que en medio de las dificultades tú estás con nosotros. Te pedimos de corazón que cada cosa que aprendamos aquí, Señor, en este servicio, lo apliquemos a nuestras vidas. Y gracias, Padre Santo, por tu gran amor, por la guía que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora con todo el corazón vamos a cantar al Señor, vamos a comenzar cantándole a Él. Jesús nos dice en su palabra que sin Él no podemos hacer nada. Y esta canción habla de caminar con Jesús, caminar con Él. Vamos a cantar todos con el corazón, caminar contigo. Caminar contigo, cada instante de mi vida junto a ti, seguir tus pasos, Señor, constantemente y así permanecer en tu voluntad. Yo quiero caminar contigo, cada instante de mi vida junto a ti, seguir tus pasos, Señor, constantemente y así permanecer en tu voluntad. Separado de ti, nada soy, en cambio cerca de ti soy vencedor, porque tú me has dado la dicha de adorarte. Separado de ti, nada soy, en cambio cerca de ti soy vencedor, porque tú me has dado la dicha de adorarte. Caminar contigo, cada instante de mi vida junto a ti, seguir tus pasos, Señor, constantemente y así permanecer en tu voluntad. Separado de ti, nada soy, en cambio cerca de ti
que cerca de ti soy vencedor, porque tú me has dado la dicha de adorarte. Hola iglesia, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren demasiado bien cada uno allá en sus casas. Hoy los invito primeramente a continuar con ese buen hábito que tenemos y ese deseo que tenemos de leer la palabra de Dios de pasta a pasta. Hoy continuaremos en el libro de Lucas, exactamente Lucas 4 del versículo 1 al 5. Entonces, para que por favor nos busquemos este pasaje, esta pequeña porción del día de hoy. Y dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Bueno, iglesia, qué bonito pasaje nos ha tocado el día de hoy. Ahora quiero compartir con ustedes algunos anuncios y oraciones importantes para esta semana. Primero, gracias a Dios por la reunión de jóvenes que pudimos tener el día de ayer. Dios permita el próximo año se siga fortaleciendo este grupo más y más. Vamos a estar orando estas 2 semanas, como lo hacemos habitualmente, por la familia Pastor, en la Biblia dice, de Bucaramanga. Recordemos que es nuestra iglesia madre. Oremos por la salud del pastor Fabio y su esposa Marta. Mucha sabiduría para dirigir a la iglesia y por la protección para sus vidas y la de sus hijos, nietos y demás familia. Bueno, iglesia, y también recordarles el curso de membresía para todos los creyentes que ya terminaron las 3 elecciones. Se va a dictar este curso tan importante en una sola jornada, el día martes 8 de diciembre a las 3 de la tarde. Recordemos que este martes es día festivo, entonces para que estemos ahí bien juiciositos y nos estemos conectando, nos estarán compartiendo el link. ¿Vale? Martes festivo, 8 de diciembre a las 3 de la tarde. Aquellas personas que ya hemos terminado las 3 elecciones. Para las personas que tomaron su decisión de bautizarse, tendremos la cita para los bautismos el próximo 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Comunicarse con Diego Rojas para recibir toda la información. Bueno, iglesia, y como es de su conocimiento, nos hemos comprometido, Laura y mi persona,
y ya se acerca el gran día. El próximo sábado 12 de diciembre estaremos realizando nuestra ceremonia. Entonces les pido para que nos ayuden en oración para que nuestra familia pueda escuchar el Evangelio de Salvación y también para que sea Dios al control absoluto de todo el evento. Les estaremos compartiendo el link, más información en el video que ya hemos enviado. Entonces les estaremos reenviando este link para que los que puedan se puedan conectar a la transmisión. Ahora, iglesia, algunas oraciones importantes para nuestra iglesia durante esta semana. Primero, recordar lo que aprendimos hace 8 días, para que sea Dios el que nos permita crecer al entender y creer que la Biblia es inspirada por Dios, como lo menciona 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Segundo, por el crecimiento espiritual de los jóvenes de la iglesia, para que sean sabios en la toma de decisiones y nunca se aparten del Señor, como lo menciona Tito 2:6, para que seamos prudentes. Tercero, podamos entregar nuestros afanes y cargas al Señor, que Dios guarde nuestros corazones y pensamientos. Cuarto, por el viaje que estemos orando por el viaje misionero organizado por la Iglesia Madre de Bogotá a San Andrés, el próximo 12 de diciembre del 2020, para que Dios permita que se cumplan todos los objetivos propuestos en cuanto a las ayudas físicas y sobre todo por la salvación de los isleños. Bueno, iglesia, y ahora los quiero invitar a que dispongamos nuevamente nuestro corazón, nuestra voz y nuestro aliento para cantarle una linda canción a nuestro amado Dios, ¿sí? Él que nos ha transformado, Él que nos ha cambiado la vida. Ahora Jesús es nuestro amigo, Él es Dios y Él es Rey. Entonces Él nos da la felicidad. Entonces, unidos, cantemos y démosle toda la gloria a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús. Recuerden que Él nos ha dado la libertad. Y esto es una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Religiones habrán, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede
Iglesia, muy buenos días. Sigamos cantándole a nuestro Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, cantando con inteligencia para Él. Y la siguiente canción que vamos a cantar se llama Se quedó conmigo. Es una canción que nos habla de cómo nosotros, aún fallándole a Él, de pronto si nuestra fe decae, si cometemos algún pecado, Él promete estar con nosotros y levantarnos diariamente, porque Él prometió su obra terminar en nosotros. Entonces que cantemos con todo el corazón recordando la obra que Él hizo por nosotros y que a pesar de que fallemos, Él estará siempre para levantarnos y darnos la fuerza a seguir. Cantémosle con todo nuestro corazón a nuestro buen Dios. Se quedó conmigo en el fracaso y en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
Hola a todos, bienvenidos a un domingo más en donde el Señor nos da la oportunidad de encontrarnos a través de nuestro servicio virtual para cantar, para orar, para recibir esos anuncios que son tan vitales para nuestra vida y sobre todo para escuchar la palabra de Dios. Te envío un saludo a la distancia. Si estás conectado hoy por primera vez o llevas algunos pocos domingos conectándote con nosotros, te damos un caluroso abrazo, un saludo muy especial y pedimos al Señor que siga allí hablando a tu corazón y que sepas que estamos a tus órdenes, y nos da mucha alegría que estés aquí conectado con nosotros, al igual que todos nuestros amigos que ya llevan allí bastante tiempo conectándose con la iglesia. Bueno, para toda la iglesia, para nuestros hermanos en las diferentes iglesias, en especial allí de Río de Oro, de Ocaña, y bueno, para todos, un abrazo fraternal en este día, en esta hora, en cada uno de los lugares donde están, que reciban ese amor del Señor, que deseo con todo mi corazón que se encuentren bien y que se encuentren sobre todo pegaditos y cerquita del Señor. Gracias a Dios porque está escuchando nuestras oraciones en cada una de las cosas que pedimos. Gracias a Dios por la recuperación que ha venido dando a aquellos amigos y hermanos en la fe que han estado enfermos y que Dios les ha ido sanando. Gracias a Dios ahí por Luz Estela, que Dios la fue recuperando. Y bueno, seguimos orando por cada una de esas personas que están enfermas, que están próximas a una cirugía, que Dios les siga acompañando y enseñando aún en medio de la prueba. Bueno, muy bien, yo quisiera que entráramos a estudiar la palabra de Dios. Hemos estado durante estos domingos recibiendo esas enseñanzas que Dios allí ha puesto en nuestros corazones para que seas edificado en la palabra del Señor. Y bueno, hace 8 días estábamos allí aprendiendo sobre esa importancia, ¿no?, de crecer a través de considerar la Biblia como la palabra de Dios. Espero que esta semana hayas tenido un buen tiempo para conectarte con Dios a través de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que ha venido, la verdad, rondando en mi corazón por mucho tiempo, y de manera especial porque tal vez la enseñanza tiene que ver mucho con una pregunta que normalmente me hacen allí cuando estamos especialmente en los primeros cursos de discipulado. Los creyentes con un buen corazón se preguntan sobre aquella persona. ¿Qué pasará con esa persona? Me dicen muchas veces que va a una iglesia, que estudia la palabra, que tal vez está aquí conectada con los servicios, tal vez dice, confirma y afirma creer en Dios. Pero me dicen, Diego, ¿pero qué pasa con esa persona si una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace? ¿Esa persona para dónde se va? Me dicen, ¿para el cielo o para el infierno? ¿Es salva o no es salva? ¿Es creyente o no lo es? Ligado a esta pregunta, muchas veces también me dicen, Diego, ¿y qué pasa con esa persona que cree en Dios? Pero que ahorita está alejada, de un momento a otro dejó de creer y está súper alejada de Dios. ¿Qué pasa con esa persona? ¿O qué pasa con aquella persona que dice creer en Dios, pero está alejada de la Biblia, de la iglesia, y cree en Dios pero a su manera, o a la manera que le han venido enseñando? O aquella persona, Diego, que cree en Dios por un tiempo, pero luego deja de creer, pero luego otra vez vuelve y cree, y que es así, inconstante en su fe. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Y qué pasa con esa persona, Diego, que dice creer en Jesús, pero de igual forma cree también en el uno, en el otro, en un montón de creencias, de ídolos, de tradiciones? ¿Esa persona realmente cree en Dios o no cree en Dios? Y muchas preguntas más que nos podríamos hacer, como estas que les estoy diciendo. Mira, el texto que hoy vamos a estudiar es bien interesante, porque nos habla precisamente de un grupo de personas numeroso, muy religiosos a su vez, muy creyentes, si le quisiéramos decir así, que escuchan directamente a nuestro Señor Jesucristo, pero que el Señor conoce sus corazones. Y entonces no solo basta eso que ellos dicen creer, sino que el Señor, conociendo sus corazones, va mucho más allá. Y entonces les enseña, les exhorta sobre lo que es la verdadera fe. Muchas personas
tal vez están hoy día frustradas, porque se acercaron a Dios tal vez con un buen corazón, pero vuelven y caen en lo mismo y en el mismo pecado y en las mismas dificultades y entonces están tan frustrados que dicen, a mí esto no me sirve. Tal vez otros dijeron o dicen, bueno, yo un día fui cristiano, ¿sí? Y entonces la pregunta es la misma, ¿qué pasa con esa fe? ¿Qué pasa con ese creer que tuvieron ellos? Pues bueno, tiene que ver mucho con aquellas personas a las que Jesús les estaba hablando. Allí en Juan capítulo 8 vamos a hablar sobre esos que aparentemente dicen creer. ¿Sabes? Tal vez allí podemos estar nosotros. Tal vez decimos creer, pero realmente con nuestra vida, con nuestros actos, con lo que pensamos de la palabra de Dios, tal vez no estamos creyendo como el Señor quiere. Mira, la salvación es una obra milagrosa de Dios en el corazón de cada persona. Es por medio de la fe, por medio de creer. Sin embargo, Dios nos ha dejado, nuestro Señor Jesucristo, varios textos que nos ayudan a comprobar si realmente somos o no unos verdaderos discípulos del Señor. Si realmente somos unos hijos de Dios. Y eso es lo que tiene que ver con la porción que hoy vamos a estudiar. Se encuentra, y te pido el favor que me ayudes a buscarla, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Como sabrán, el Evangelio según San Juan es ese Evangelio que nos habla de Dios, de Jesús como Dios. Como Dios. Este Evangelio es especial porque esa palabra que es tal vez el centro de nuestra enseñanza, la palabra creer, esa palabra creer es usada 99 veces en este libro, a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas, en donde se usa o 10 o 9 veces. Aquí se usa 99 veces. Y el contexto de lo que vamos a leer ahí en Juan capítulo 8 es acerca de nuestro Señor Jesucristo compartiendo, como ya les había dicho, con un grupo de judíos. Ahora, con un grupo de judíos muy religiosos, podríamos decir muy creyentes. Y quiero que me acompañes, por favor, si ya llegaste ahí, Juan capítulo 8. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, y ahí arranca la charla. Ahí está el Señor en el templo, ahí están estos escribas, fariseos, y están allí poniendo ese ejemplo de tentación, ¿sí? Para ver qué respondía el Señor, para tentarle acerca de la ley. Jesús le deja en esta porción que estamos ahí viendo, del versículo 1 hasta el 11, esa enseñanza tan impactante, en donde les dice, miren, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque estos hombres le decían, Señor, ¿qué hacemos? Adulteró, la acogemos a piedra. Y ahí es donde encontramos las palabras del Señor. Ahora, en la porción que sigue, más o menos en los versículos 12 hasta el 20, encontramos a nuestro Señor Jesucristo enseñándoles sobre cómo Él es la luz. Esa luz que vino al mundo, ese testimonio verdadero que es Él. Luego encontramos allí en los versículos 21 hasta el 30 el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él mismo les habla que Él es de arriba del cielo y les está diciendo a ese grupo de religiosos, mira, ustedes son de abajo, son del infierno. Pero Él mismo les dice, pero mira, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, y entonces les está hablando de que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, entonces van a ver la gloria de Dios. Y a su vez allí les está hablando de la obra que Él haría para salvarnos. Ahora, todas esas enseñanzas de Dios, ¿qué respondieron este grupo de judíos? Bueno, pues es lo que vamos a mirar aquí, los versículos 29 al 30, que se convierten en la introducción, el contexto al versículo a la porción que hoy vamos a estudiar.
Versículo 29. Dice el Señor: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Y entonces estamos aquí hablando de esos que como hoy en día dicen creer en Dios. Es que le escucharon y creyeron. Pero ¿sabes algo? Esa fe que ellos tenían no era una fe auténtica, y lo vamos a comprobar con los versículos que siguen. No era sincera su fe, porque el Señor conoce sus corazones. Entonces ahonda, exhorta, enseña un poco más sobre lo que es la verdadera fe, el verdadero creer. Y ahí, cuando el Señor da ese poquito más de enseñanza, que es el que vamos a estudiar hoy, ahí es cuando brota el corazón de esos judíos y muestran realmente su incredulidad. ¡Qué impactante! Hoy Dios quiere que comprobemos la honestidad de nuestra fe. Precisamente ese es el título de la enseñanza que Dios ha puesto allí en mi corazón para que la compartamos hoy. Comprobando la sinceridad de nuestra fe. Vamos a leer los versículos 31 al 32, que son los versos, la porción que hoy vamos a estudiar. Y vamos a ver allí en estos dos versos, dos rasgos que comprueban realmente la sinceridad de nuestra fe. Mira, esto sirve, esta enseñanza, para aquellas personas que tal vez tienen esa pregunta sobre los demás, pero más aún te sirve a ti y a mí para que comprobemos realmente cómo es nuestra fe. Si es una fe honesta y sincera en Dios y en su Hijo Jesucristo. Así que acompáñame, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Como recordarás, después de que Jesús habló, muchos creyeron en él. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, aquí encontramos esas dos marcas, esas dos pruebas de una fe genuina. La primera de ellas es que comprobamos la sinceridad de nuestra fe al permanecer en la palabra de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un segundo punto que vamos a estudiar es que comprobamos la sinceridad de nuestra fe al ser librados de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estoy convencido que esta enseñanza de hoy puede ser de gran utilidad para cada uno de nosotros. Mira, me temo que tal vez muchos hoy en día están engañados. Se metieron tal vez en su cabeza la idea de que se van para el cielo, de que son salvos, pero realmente su fe no es honesta. Tal vez muchos tienen endurecidos el corazón, viviendo una fe que no es sincera. ¿Y sabes algo? Dios conoce muy bien nuestros corazones. Su Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como lo dice ahí la palabra de Dios, de que no estamos reprobados. Así que la enseñanza de hoy nos sirve aún para que nos demos cuenta si de verdad somos unos verdaderos hijos de Dios, y si no, para que tengamos la humildad de reconocer nuestro mal camino y de empezar a tener una fe auténtica. Además, es una enseñanza que nos dejará doctrinalmente una enseñanza tan valiosa para nuestra vida. Así que
ánimo, iglesia, vamos a alistar nuestro corazón, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana a través de estos 2 versículos de estudio. Acompáñame orando, por favor. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del universo. Gracias te damos en este día, oh Señor, por darnos la oportunidad de entrar a escuchar tu palabra, por darnos ese corazón dispuesto, Padre. Gracias, Señor, porque un día como hoy podemos recordar y celebrar la victoria, la celebración más grande, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la fe, el que podamos creer. Tú eres el autor. Y gracias, Señor, porque tú nos das la prueba de esa fe. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra hoy, Señor, a poner en orden nuestra vida, a poner en orden ese conocimiento bíblico. Y Padre, en especial, si alguien no te conoce, conquista ese corazón y muéstrale tu amor y tu salvación. Edifica además tu iglesia, Señor, que sea una iglesia fuerte, firme, establecida sobre la palabra de Dios. Y háblanos, Padre. Háblanos, Señor, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Señor, esta oración y esta enseñanza yo la entrego a ti, Padre, pidiéndote que me uses para que yo sea un instrumento de honra para ti. Y es en el nombre de Jesús que lo hacemos. Amén. Perfecto, vamos entonces ahora a estudiar nuestro texto y vamos a arrancar entonces con nuestro primer punto. Recuerden que estamos viendo cómo comprobamos esa sinceridad de nuestra fe, y el primer punto es al permanecer en la palabra de Dios. Y de este permanecer en la palabra de Dios quiero compartirte 2 ideas principales. Número 1, es que permanecemos en la palabra de Dios primeramente cuando somos confrontados por el Señor. Porque mira lo que dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, después de toda la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo está dando, Él se pudo haber ido y pudo haberles dicho, bueno, ya les enseñé, ustedes verán, chao. O pudo haberles dicho, qué bueno, creen, muy bien, los felicito, van para el cielo, una palmadita en la espalda, perfecto. Pero no fue así. Él coge a aquellos que supuestamente habían creído en Él, y entonces ahora les da algo más, porque conoce sus corazones, porque quiere comprobar la verdadera sinceridad de los mismos. Y entonces Jesús le habla a los que habían creído en Él. Esa palabra creído o creer viene de un término hebreo pistúo. Es usada, como ya lo habíamos dicho al comienzo, muchas veces en el Evangelio según San Juan, alrededor de 99 veces. Esta palabra es usada en los textos más conocidos de la Biblia, como Juan 3:16, en donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, pistúo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos también Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El que oye y cree. Encontramos también ese creer, y este es bien interesante porque nos da el contexto general de lo que significa creer. En Juan capítulo 1 versículo 12, cuando dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le reciben, a los que creen en su nombre. Entonces aquí encontramos que ese creer es el resultado de un corazón arrepentido, como lo vemos a lo largo de la Biblia, y de un corazón que cree en el Señor y que lo recibe en su corazón. Y entonces es esa fe que conocemos, que es esa fe salvadora. Pero ojo, porque sin embargo la Biblia también nos advierte que esa misma palabra es usada en otros contextos como una fe que no es genuina.
Por lo menos, acompáñame por favor a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Qué bueno que estés allí tomando tu Biblia e intentando llegar a cada uno de los textos para que te familiarices con ella, para que le cojas práctica al libro más hermoso que ha estado sobre la tierra. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees? Pistúo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y aún tiemblan ante Dios y van rumbo a un infierno, porque su creencia no es más que la de un concepto de Dios allí, pero no es honesto, ni sincero, ni humilde de corazón. Mateo en el capítulo 7, en los versículos 21 al 23, tú puedes leer cuando el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entonces algunos dicen: Señor, pero yo en tu nombre hice esto, Señor, pero yo hice esto. Y el Señor les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que el Señor conoce sus corazones y sabe que lo que había allí era una fe mentirosa, era un creer falso, eran unos hacedores de maldad. Mira, ¿cuántos personajes de la Biblia podemos encontrar de la misma forma que estos judíos que decían creer, pero que cuando leemos el versículo o los versos que siguen, nos damos cuenta que no era una fe honesta? Nicodemo, un religioso también, ahí en Juan capítulo 3, fariseo, se acerca al Señor de noche para que no lo vean, ¿no? Y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está él creyendo, pero no le había entregado genuinamente su corazón. El Señor le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Hablaba muy bonito sobre el Señor, pero no era una fe de salvación, no era una fe honesta. Encontramos también a ese joven rico, ¿lo recuerdas? Que le dice a Jesús: maestro bueno. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y bueno, luego él, después de que habla con Jesús, se tiene que ir triste, porque no hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Estos judíos que estamos leyendo aquí en Juan capítulo 8, los mismos, y muchos otros personajes que dicen creer en Dios, pero la verdad es que lo hacían para su conveniencia, para su interés, tal vez algunos para confirmar sus mismas ideas o pensamientos o tradiciones, o tal vez algunos, bueno, vamos a creer por si acaso, por si no es este, es este, y si no es este, y este. Entonces como que tienen, como dicen allí, un huevito repartido en cada lugar, ¿sí? A ver en cuál sale el pollito, a ver en cuál. En cambio, el Señor nos habla de una fe única y auténtica, Ahí está. Todos ellos necesitaban nacer de nuevo, ¿sí? Mira, esto de una fe que no es sincera es una constante a lo largo de la humanidad y aún a lo largo de la Biblia, porque la Biblia nos da las dispensaciones de la humanidad del trato de Dios con el hombre. Si tú miras de Génesis a Apocalipsis, encontramos lo mismo que estamos estudiando ahorita. Si tú miras en Génesis, dos hermanos famosos, ¿no? Caín y Abel. El uno quería acercarse a Dios por el fruto, por el esfuerzo suyo de sus propias manos, y el otro quería acercarse a Dios por un sacrificio de sangre. Dime cuál se parece más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál aceptó el Señor? Bueno, pues la rabia porque el Señor quería más allí al uno, aceptó ese sacrificio, produjo esa muerte, no ese homicidio. Pero más adelantico, en Génesis 10, nos encontramos allí a muchísimas personas que ya estaban sobre la tierra. Entonces Dios les había dicho: espárzanse por el mundo. ¿Y saben qué dicen ellos? Hey, mira, ¿por qué no nos unimos? Hagámonos una ciudad, hagámonos un nombre, hagámonos una torre. Y ojo, ¿qué nombre tan famoso el de esa torre y el de ese lugar? Babel. Y lleguemos al cielo. Tú lees eso y tú puedes decir: qué humanidad tan linda. Pero ¿sabes algo?
qué antibíblicos y qué en contra de Dios y qué fe tan farsa y tan falsa. No era lo que Dios quería. Pero esa es la realidad de la humanidad de hoy. ¿Sabes que ese mismo Babel lo encontramos también en Apocalipsis 17 cuando se habla de la gran ramera de Babilonia la Grande? Y aunque se habla de una mujer, realmente está representando la unión de todas las religiones del mundo, que en algún momento van a estar unidas como una sola y que van a recibir entonces su misma destrucción. Ahí está. Yo te animo a que lo leas, Apocalipsis capítulo 17, porque te vas a sorprender tan solo de ver el mismo vestido de esta mujer. Babilonia, Babel, lo mismo, aparentando, queriendo acercarnos a Dios, pero a la forma humana y no a la forma de Dios. Entonces ellos creen. Pero Jesús sabe que su fe no es auténtica. Entonces les confronta. Y es lo que estamos viendo en esta idea principal. Es que el deseo de Jesús es confrontarnos y hacernos ver si nuestra fe realmente es sincera y honesta. Mira, muchos dicen creer en Dios, pero lo hacen a su manera. Y es muy claro, muy importante que lo entendamos. Tal vez para ellos Dios y la Biblia es como un buffet donde cogen lo que quieren, lo que les bendice, lo que es para ellos. Pero lo que implica sacrificio, lo que implica dejar el pecado, eso sí no lo tomo. Y entonces algunas personas es tan impactante que me han dicho: Diego, mi religión es la mía, es tan personal. Yo lo que he hecho es que tomo de todas las religiones un poquito lo mejor y me hago la mía. Ay, dime si no suena bonito. Pero es lo más en contra de lo que Dios dice. De todos cojo un poquito y me hago la mía. Ellos tal vez estaban tomando, los judíos, lo mejor que había hecho el Señor, lo que había dicho. Y habían creído en Él. Chévere lo que nos está diciendo. Pero el Señor, recuerden, les conoce. Y entonces les lanza un desafío. Y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver esta segunda idea principal. Porque allí entonces les está animando a estos judíos a que confirmen realmente su fe. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y aquí está nuestra segunda idea principal. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí lo que vemos es que están siendo confirmados como discípulos a través de su permanencia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, no una copia barata, no una imitación, verdaderamente mis discípulos. Ahora es interesante que veamos algunas de estas palabras tan impactantes. La palabra permanecer, que aquí está como permaneciereis, viene de un término hebreo meno, que significa quedarse, establecerse, perdurar, persistir. Si ustedes persisten, permanecen en mi palabra, perduran. Esa palabra, precisamente palabra, en mi palabra, el término griego es logos, y esa palabra logos aparece en otros lugares de la Biblia como tratado, es el tratado, o como la palabra de Dios, o también aparece como el verbo. Y está ahí en Juan capítulo 1, los versículos 1 y en el versículo 14. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo, Jesucristo, la palabra, fue hecho hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra es esa palabra logos en el griego. Si permanecen en Cristo, si permanecen en la palabra de Dios, seréis verdaderamente.
Y esa palabra verdaderamente, si le quisiéramos buscar el significado que más concuerde, es con toda seguridad. Con toda seguridad, mis discípulos, matetes es su término griego. Se habla allí de un aprendiz, un seguidor, un partidario, un imitador de su maestro. Seréis realmente mis imitadores, mis discípulos. Mira, aunque está hablando en esta porción que quiero que busquemos, Tito capítulo 1, versículo 9, aunque se está hablando de un requisito, de un anciano, de un obispo, de un pastor, es la misma característica que deberíamos tener nosotros como hijos de Dios, porque estamos hablando aquí de permanecer, y ese permanecer es quedarse, es retener, es persistir, y mira este requisito. Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retenedor. Retengo, la guardo, la mantengo. Permanecieres. Mira, tal vez una de las palabras que más ha rondado mi cabeza, quiero ser muy honesto aquí, Dios lo sabe, en estas últimas semanas, en este último mes, es esa palabra permanecer. Porque me duele y me entristece que uno de los problemas más comunes en esto de la palabra de Dios, de nuestra relación con Cristo, es que a la gente le cuesta permanecer. Es que nos cuesta permanecer. Permanecer es una palabra tan importante que precisamente en Juan capítulo 15, yo te pido el favor que me acompañes, cuando Jesús está hablando de que Él es la vid verdadera, de que el Padre es el labrador, de que nosotros somos ese pámpano, esa ramita de donde se desprenden las uvas. La palabra que el Señor más usa aquí para que todo tenga propósito, para que se dé fruto, es la palabra permanecer. Y es que es obvio. ¿Cómo coges tú una rama, la cortas y la botas al piso y espera que tenga fruto? No se puede. Tiene que permanecer unida a la vid, al árbol. Juan capítulo 15. Ojalá que estés tú tomando nota. ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer aquí? Dice la palabra de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solo en este versículo 3 veces. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 10 veces conté yo ahorita esa palabra permanecer. Y es tan fácil que tú y yo dejemos de permanecer. Y la Biblia nos grita por todos lados: hey, permanece, continúa, sigue adelante, no te sueltes, persevera, persiste, retén. Permanece en mi palabra. Mira, es muy claro que la salvación no es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios. Pero ¿sabes algo? Es obvio, o es claro, o es un resultado natural de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo,
que quiere permanecer en Dios y en su palabra. Es que pasa como un bebecito cuando nace. Es natural que ese bebecito llore porque tiene hambre y porque quiere tomar la lechecita de la mamá. Es natural que ese hijo de Dios quiera conocer más de Dios. Quiere permanecer. Y que estamos en Juan capítulo 8, ¿recuerdas? Y estamos hablando de ese permanecer en la palabra de Dios. Es lo que estamos viendo en esta segunda idea principal. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Precisamente ahí mismo en Juan 8:47, el Señor al mismo grupo de judíos les habla y les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si eres de Dios, escucha su palabra y te conviertes o eres un seguidor de Cristo, un imitador del Señor Jesucristo, un aprendiz del Señor. Qué lindo, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 28, precisamente cuando el Señor nos encarga esa misión de ir por todo el mundo y de hacer discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo podemos ir al mundo a que la gente se vuelva un discípulo de Cristo? Llevando su palabra, llevando a Cristo. Pero es muy triste que hay creyentes de años y solo Dios conoce realmente sus corazones. Solo Dios pudo hablarle de esta forma a este grupo de judíos. Y ojo, lo vamos a ver al final, pero su confrontación se va haciendo cada vez más grande, al punto que les dice: ustedes son hijos del diablo. ¿Pero por qué esto? Es que ustedes no permanecen en mi palabra. Es impactante ver a hijos de Dios que pasan semanas y están secos y fríos y no les importa escuchar la palabra de Dios. Creyentes, y les quiero llamar así, solo Dios sabe realmente si lo son o no lo son, a los que hay que estarles rogando para que por favor se discipulen, para que por favor lean la Biblia, para que por favor oren, para que por favor permanezcan en el Señor. Quiero ser honesto contigo. Si yo cojo un bebecito y lo estoy rogando 2, 3, 4 días para que por favor coma, ¡ey, no me engañe! Ese bebé está muerto. Lo más natural de ese bebé es que quiere comer. Pero muchos no quieren permanecer en el Señor. No quieren. Es tan normal y lo entiendo. Arrancamos unos cursos virtuales para enseñarle a las personas la Biblia y a veces sí, la persona recibe ese ánimo y quiere hacerlo. Y hay cursos tan numerosos, pero yo ya lo sé, como con el tiempo esos cursos se van a reducir, porque algunos dicen creer, pero luego cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios, no la quieren creer como tal. Y esos grupos se van haciendo tan pequeños. Era lo que le pasaba también a nuestro Señor Jesucristo cuando el grupo se agrandaba, cuando habían muchos creyentes. Entonces Él les hablaba y dice la Biblia que desde ese entonces ya muchos no querían caminar más con Él. Ahí era cuando se acercaba a sus discípulos y les decía: hey, ¿quieren ustedes también irse? Y alguno de ellos, Pedro, le decía: Señor, ¿pero a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben que es lo mismo que pasa en la parábola de la semilla? Muchas veces, y entiendo, que es que esa semilla cae tal vez en una roca que de pronto brota por un poquito de humedad, por un poquito de alegría, de gozo, de deseo, de necesidad de la persona.
pero no hay raíz, no está Cristo. Y entonces ese arbolito nunca va a crecer, se va a secar. Y eso tal vez es lo que pasa con muchos que dicen creer, pero no permanecen. Mira, una de mis preocupaciones como siervo del Señor realmente es saber qué voy a hacer con aquellas personas de años que no quieren permanecer. Mira, es una lucha, intentando por uno u otro lado que hagan su devocional, que se disipulen, que se conecten a un servicio, que presenten su devocional. Mira, algunos de estos creyentes, así como Jesús le hablaba allí a estos judíos, ¿saben algo? Son creyentes de serie de Netflix. ¿Y saben por qué? Porque aparecen por temporadas. Y una temporada están bien, y luego se pierden, y otra temporada aparecen. Creyentes de series, por temporadas. Mira, algunas personas están regular 2 meses y mal 10 meses. Regular, mal, en que no quieren permanecer en el Señor. Personas de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. Entonces aquí está el Señor hablando con ese grupo de judíos que dicen creer en Él. Y les dice el Señor: hey, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, yo quisiera que nos preguntáramos, y aunque evaluáramos nuestra vida y que evaluáramos si realmente permanecemos en el Señor, permanecemos en su palabra, tenemos amor, deleite, disfrute, deseo de escuchar al Señor y su palabra. Preguntémonos: oye, si yo no lo estoy haciendo, si yo no tengo esa permanencia en el Señor, ¿por qué no la tengo? Pregúntatelo, ¿por qué? Y antes de que me digas muchas excusas: Diego, es que no hay tiempo, Diego, es que los hijos, Diego, es que el internet, Diego, antes de que me digas muchas excusas, yo solo quiero que analices 2 respuestas, solo 2. No permaneces en Dios, no estás pegadito a Él, no permaneces en su palabra. Número 1, tal vez porque espiritualmente estás muy frío y estás pasando por una pereza espiritual. Un hijo de Dios perezoso, al que Dios hoy tiene que decirle: hey, perezoso, levántate de tu sueño. ¿Hasta cuándo? Ya no más. Pégate a mí, a mi palabra, da fruto. Mira todo lo que tengo para ti. Tal vez esa sea una de tus respuestas. O tal vez, y la segunda respuesta, es porque no eres hijo de Dios. Yo sabré mi respuesta, una de esas 2. Espero que tú también tengas tu respuesta. Pero yo te digo algo: no te sigas engañando más, por favor. Yo le pido al Señor que toque tu corazón y que esta primer prueba de que si es sincera o no tu fe te mueva y te haga ver si realmente eres un hijo de Dios. Ahora, no eres hijo de Dios porque estás desde pequeñito asistiendo a una iglesia cristiana, no eres hijo de Dios porque tus papás lo son, porque te conectas ahí a ver a los servicios, porque estás metido en discipulado desde hace más de 3, 4 años. No, es por lo que pasó en tu corazón con el Señor cuando ocurrió ese nuevo nacimiento espiritual como hijo de Dios. Mira, vamos a mirar nuestro segundo punto aquí. Comprobamos la sinceridad de nuestra fe. Número 2, y aquí terminamos con este segundo punto: al ser liberados de la esclavitud del pecado. Y esta es la segunda prueba
de la sinceridad de nuestra fe. Dice la palabra de Dios, después de ese punto y coma, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dos cosas aquí que quiero que veamos. Número uno, comprobamos la sinceridad de nuestra fe al ser liberados de la esclavitud del pecado. Por entender la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque dice el Señor, vas a permanecer en mi palabra, vas a conocer la verdad. Algo adicional que va a ocurrir con este discípulo que permanece en la palabra de Dios es que conoce la verdad y conocerás la verdad. Esa palabra conocer, su término griego ginosko, significa entender, comprender, saber la verdad. Esta palabra conoceréis o conocer aparece también en un sentido negativo. Te pido el favor que me acompañes en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Hablando de ese hombre que no tiene a Cristo, es llamado aquí en la Biblia ese hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, y aquí está la palabra, entender. No puede entenderlas, no puede conocerlas, no puede saberlas. ¿Por qué no puede? Porque ellas se han de discernir espiritualmente. Una persona sin Dios no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Podrá tener todo el conocimiento académico, pero no va a entender la Biblia como Dios la mandó para que fuera entendida por ese Espíritu Santo del Señor. Dice aquí también en Juan, en nuestro texto, conoceréis la verdad. La verdad, esa palabra verdad, su término griego es aletheia. Y qué interesante, porque podríamos preguntarnos, así como Pilato le preguntó a Jesús, ahí en Juan 18:38, bueno, ¿qué es la verdad? Porque conoceréis la verdad. Pero, ¿y qué es la verdad? Y yo te quiero mostrar a través de la misma palabra de Dios qué es la verdad. Primero, Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice que la verdad es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice allí la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Salmo 119, en el verso 160, dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Y esta verdad que encontramos allí escrita en el hebreo nos da un poquito más de profundidad, porque hace referencia también a esa estabilidad, seguridad y firmeza que da la palabra. Vas a conocer la firmeza, la estabilidad, la confianza que te va a dar la palabra de Dios. Conoceréis la verdad. Verdad es la Biblia. Pero mira, verdad también es nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Aletheia, verdad, en griego. Y la vida, la verdad. Jesús es la verdad. Él está aquí contenido en su palabra. Recuerden que Él es el Logos. Y Él es la palabra y Él es la verdad. Y sabes algo, y una tercera cosa más que podríamos decir de qué es la verdad. Bueno, pues el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Diego, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. La Biblia como un diccionario nos dice que es el Evangelio. Es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, significa las buenas nuevas. Y el Evangelio es una verdad. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 2 versículo 5, porque allí se habla de la verdad del Evangelio. Dice la palabra de Dios, a los cuales ni por un momento accedimos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
la verdad del Evangelio. Y ojo, que ahí se está hablando de falsos hermanos que se introducían a escondidas para hacer daño. Y ahí entonces Pablo dice, hey, pilas con la verdad del Evangelio. Todo esto vemos en la Biblia que es verdad, pero estamos hablando de lo mismo. Conoceréis la verdad. Entonces ese verdadero discípulo del Señor va a conocer, va a entender, va a saber la seguridad que le da la palabra de Dios, la confianza que puede poner en Él y el amor de Cristo. Entenderá, conocerá, sabrá la obra de Cristo en la cruz por Él. Ese amor que, como lo dice la misma Biblia, excede a todo conocimiento y es un amor que todo lo llena. Entonces un discípulo de Cristo a conocer al Señor. Me acuerdo de las palabras de Job, ahí en Job 42, en el versículo 5, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Job dice estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes qué es que conozcas la verdad? Es que tú habías escuchado. De oídas te había oído. Yo por muchos años había escuchado muchas cosas de Dios. Pero un día, por su gracia, porque es una obra de gracia, Él toca mi corazón. Lo he dicho varias veces, me quita esa venda de los ojos y le puedo conocer, puedo entender quién es Él, puedo saber lo que Él hizo por mí en la cruz. Puedo ver a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mis ojos te ven, dice Job. Ya no es de oídas, te veo. Y es lo que tú también puedes hacer con los ojos de la fe. Vas a ver a Dios, conocer la verdad. ¿Y sabes qué es lo que va a producir conocer la verdad? ¿Sabes qué es lo que produce conocer a Cristo? Es que esa verdad te va a llenar, te va a aclarar el propósito de tu vida, te va a mostrar la verdad, la doctrina verdadera del Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué es lo que está hablando el texto? Que va a hacer esa verdad cuando es conocida. Es que esa verdad te va a hacer libre. Y la verdad os hará libres. Y así termina nuestro texto. Y entonces así nuestra segunda idea principal, por tener una vida nueva. Al ser librado de esa esclavitud, por tener una vida nueva. La verdad te hará libre. Aquí la pregunta es, bueno, ¿libre de qué? Saben que lo mismo que tal vez decían allí los judíos, pero ¿libre de qué? Si somos libres, somos linaje de Abraham. Y empieza ellos a hablar y a mostrar lo que realmente había en sus corazones. ¿Libre de qué? Bueno, libre de muchas cosas. Seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres del legalismo, libres del infierno. Libres de muchas cosas, vas a ser libre, verdaderamente libre. Muchas personas se creen que están muy libres. Mira lo que decían aquí los judíos después de que Jesús les habló. Versículo 33, si estás allí. Juan 8, 33, 36. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Muchas personas creen que son libres de hacer lo que quieran.
Es más, veo a muchos jóvenes que se le ponen bravos a sus papás y esa bravura hace que en muchos casos los papás queden como maniatados y el joven queda libre con su rebeldía, con su ira de hacer lo que quiera. Libres, déjenme hacer lo que quiera. Muchos esposos, y no sé si también esposas, son bravos con su pareja, son fuertes, toscos, duros. Cuando les quieren hacer un reclamo, responden con braveza. Y entonces, por temor, sus hijos, su esposa o su esposo se tienen que callar. Y entonces ese hombre o esa mujer dice: soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y creen que con sus groserías, su bravuquería, pueden manipular al que quieran y pensar que son libres. Pero ¿sabes algo? Te engañas si crees que eres libre, porque no eres más que un esclavo, un títere, un hijo del diablo. Esclavo del pecado. Y antes de que te pongas bravo conmigo o brava conmigo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya leímos allí una porción, ¿no? La verdad os hará libres. Me gustaría que leyéramos algo más de esa charla que el Señor tiene con este grupo de judíos. Versículo 42. Y pon mucha atención, por favor, y búscalo y pídele a Dios que quiebre ese corazón duro que tal vez tienes. La dureza del corazón. Jesús le dijo, cuando ellos dicen: no, pero es que nuestro padre es Abraham. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces ahí están ya ellos diciendo: somos de Abraham y Abraham de Dios y Él es nuestro padre. Y Jesús le dice: no, si fuera Dios me amarían, si fuera Dios su Padre. Yo de Él vengo, hago sus obras. Y miren tal vez un pasaje que me impacta tanto, el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Yo a veces hablo con algunas personas y de verdad están en otra sintonía, en otro canal, espiritualmente hablando. Y aquí está Jesús diciéndole: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahí es donde les saca esta frase tan fuerte: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahí el verso que ya hemos leído: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Mira, si eres hijo de Dios, recuerda que el Señor te ha librado de esas cadenas del pecado para que ahora te conviertas en un siervo del Señor. No tienes por qué seguir esclavizado del pecado. No tienes por qué seguir siendo un títere del diablo. Si eres hijo de Dios, verdaderamente has sido hecho libre, como nos lo dice también Romanos. Acompáñame por favor en el capítulo 6, en el versículo 17. Dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y tal vez algunas personas dicen: no, esos cristianos que tienen esas prohibiciones. No, es que si hay prohibiciones bíblicas, son los mandamientos del Señor, que no son gravosos, que son para cuidarnos. Y si hay otro tipo de prohibiciones que no son de la Biblia, pues es porque son mandamientos de hombres y son legalismos puestos por el mismo hombre, del cual el Señor también quiere librarnos.
Pero aquí Él les está hablando, en nuestro texto que estamos estudiando, es de la esclavitud del pecado. Mira, eres libre del sistema de este mundo, eres libre del legalismo. No te dejes, por favor, engañar de las tradiciones, de los ritos, del legalismo. Si eres hijo de Dios, eres libre. ¿Pero para qué eres libre? Para que te conviertas en siervo del Señor, del Dios Altísimo. Qué curioso. Me he liberado del diablo, gracias a Dios, para ser un siervo del Rey, del Dios Altísimo. Oh, por cierto, un siervo hijo de Dios. ¿Te gustaría seguir siendo esclavo del pecado, del mundo, del diablo? Yo sé que no. Cristo vino para darte libertad. El Señor quiere que conozcas la verdad, que conozcas a Cristo, pero que conozcas su palabra, para que seas verdaderamente libre. Libre. Mira, si no eres hijo de Dios, si Dios hoy te ha a través de su palabra mostrado que tu libertad no es más que una esclavitud al mundo o al pecado, que tu libertad no es más que un corazón endurecido como el que tenían estos judíos que decían creer, pero realmente no creían en Él ni en su palabra. Yo te animo a que caigas hoy de rodillas a Dios y supliques con un corazón arrepentido por tu salvación. Y como lo dice la palabra, y que de esa forma escapes del lazo del diablo en que estás cautivo a voluntad de Él. Ese es nuestro texto de hoy, Juan capítulo 8. ¿Cómo podemos concluir todo esto que hemos aprendido? Mira, muy sencillo. Lo primero que el Señor nos está queriendo decir aquí es que es importante que creas, pero que ese creer, que esa fe debe ser una fe sincera, a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Lo segundo que hemos aprendido aquí es que el Señor nos está animando a que permanezcamos en Él, a que permanezcamos en su palabra. Mira, Dios te ha dado una iglesia para que por medio de ella puedas crecer, para que puedas madurar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ay, Diego, pero allá hay personas imperfectas, pecadoras. Claro que sí. No somos perfectos, por eso mismo que somos iglesia. Si no es por el Señor y su resplandor, que es que la iglesia pueda brillar. Pero aquí estamos teniendo ese deseo de enseñarte la verdad para que tú crezcas, para que tú permanezcas, te conviertas en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Si estás desconectándote del Señor, si estás desconectándote de su palabra, si estás desconectándote de la iglesia, yo te animo a que lo hagas, a que te conectes nuevamente, a que le busques, porque estás en grave peligro. Y por último, te animo a que conozcas de Cristo, a que conozcas de Cristo de verdad, a que tengas esa libertad que el Señor te ha dado y que transformes tu vida a través de que salgas de esas garras del enemigo que nos quiere esclavizar y destruir y matar. Y que puedas entregarte al Señor de corazón. Seas libre. Recuerdo hace varios meses ahí en la sede de la iglesia teníamos una piscina y un pajarito, una ave exótica cayó en la piscina. Yo no sé cuántos días llevaba allí. A mí me dio por ir al patio, no tenía que ir, y cuando veo a ese pajarito allí medio ahogándose y en esa casa un grupo de gatos dando vueltas, esperando en qué momento ese pajarito ya perdía sus últimas fuerzas para sacarlo y para comérselo. Yo lo encontré y me impacté de ver esa ave grande allí en el agua ahogándose. Yo intenté sacarla y ella al comienzo me intentó picotear. ¿Sabes que muchas veces es lo que pasa con el ser humano? Está allí tal vez luchando con sus fuerzas por sobrevivir, por sobresalir, por no ahogarse por este mundo, por luchar.
Y ahí está el enemigo dando vueltas a ver en qué momento le destruye y acaba su vida. Ahí está el Señor, y yo no me podría comparar para nada con el Señor, pero ahí está Jesús queriéndonos sacar, queriéndonos ayudar. Y ahí estamos muchas veces nosotros luchando contra Él, no queriendo, no tengo tiempo para Dios, no quiero meterme en eso, no esto de Dios, no esto de la Biblia, no Dios, no, luchando. ¿Sabes qué pasó con esa ave? Esa avecita se rindió ante mi mano y yo la pude sacar. La trajimos a la casa, la alimentamos y después de casi 2 semanas la soltamos y ella voló y ella fue libre. Es lo mismo que pasa con nuestra vida. Es lo mismo. Mira, Dios quiere darte esa verdadera libertad, pero quiere que tú te pongas en sus brazos, en sus manos y te dejes llevar por el Señor. Y dejes de estar luchando en tus propias fuerzas, El Señor quiere quitarte esas cadenas esclavizantes del pecado que te están destruyendo y te quiere dar la libertad para que puedas volar, para que te puedas encontrar a diario con el Creador del universo. Yo te animo que lo hagas. Bien, iglesia, yo le doy gracias al Señor por su palabra y yo le pido con todo mi corazón que permanezcamos en Él, que conozcamos su verdad, que nunca nos separemos de la Biblia y que vivamos esa verdadera libertad que el Señor nos da. Ánimo en esta semana, sigue adelante con el Señor. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar en este momento para terminar. Padre, gracias, amado Rey, por tu palabra que es viva y eficaz. Yo te pido, Señor, que esa palabra, más cortante que espada de 2 filos, haya entrado, penetrado en nuestros corazones y hagas tú esa cirugía de cada una de las enfermedades espirituales que tenemos, Señor. Obra en nosotros, Padre. Aquí nos rendimos ante ti, Señor, para que seas tú llenándonos, Señor, haciéndonos esos verdaderos discípulos tuyos. Padre, quien no te conoce, Señor, que hoy no se desconecte de aquí sin recibirte, sin entregar su corazón a ti y escapar de esa esclavitud del pecado. A través de la sangre tuya, Señor, sálvale, Padre. Yo oro de manera especial por él. Padre, entregamos esta semana a ti, Señor. Guárdanos en nuestros trabajos, nuestros empleos. Bendice, Señor, cada una de las labores. Esas mamás que están allí en casa, Señor, como amas, como cuidadoras de su casa. Guárdalas, protégelas, dales fuerza, salud, vitalidad, amor, para que sigan adelante, Señor, en la labor que tú les has encomendado. Te entregamos, Señor, esos trabajos, te entregamos a los niños, te entregamos este país y esta humanidad, Señor, tan golpeada de una u otra forma, Señor, para que pongas tus manos y para que todos nosotros podamos mirar al cielo, podamos verte a ti, Señor, al único Dios verdadero y a tu palabra, Padre. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Lo ponemos todo bajo tu control y tu dirección. Y es en el nombre de Jesús que te oramos en esta hora. Amén. Bueno, muy bien, iglesia. Que Dios les guarde, que les bendiga y nos vemos pronto. Bien, iglesia, gracias a Dios por este servicio donde nos permite congregarnos. Una extensión de invitación para dentro de 8 días a través de estos medios, a esta misma hora y por este mismo canal. Bien, y a las personas que deseen aprender más acerca de la palabra de Dios, al final de este video van a estar rodando nuestras redes sociales y para que nos lo hagan saber, o si no, con la persona que les compartió el link de este servicio. Y para aquellas personas que quieran conocer acerca del plan de salvación, de esa obra maravillosa que un día hizo Dios en la cruz a través de su Hijo Jesucristo, pueden esperar y al final hay un recuadro donde pueden entrar y ahí va a estar nuestro pastor Diego con Biblia en mano enseñándote cómo obtener la salvación eterna de tu alma. Bien, iglesia, un abrazo bien caluroso y que tengan una semana de la mano del Señor y nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. Un abrazo.